Cuando es el ocaso en el mundo y parece que los sueños se hunden en el mar, cuando ya nadie quiere cruzar el océano inmenso que arrincona a los pobres, surge tu luz, Cristo, y me envía y me lanza, y no hay límites para hacer de tu promesa mi misión, con Cristo en el corazón, y el corazón en el horizonte. No hay fronteras, no hay confines, solo Dios mi esperanza. No hay fronteras, no hay confines, solo Dios mi esperanza. Hola queridos hermanos de Dabar, los saluda el Padre Walter Royce y los invito a que entremos como cada domingo en este momento de encuentro con la palabra del Señor. Nos encontramos ya en el domingo 26º del tiempo ordinario y son muy ricas realmente las lecturas que la Iglesia nos presenta este día para la meditación. Tenemos una primera lectura tomada del libro de los Números, una segunda lectura de la carta del apóstol Santiago y, como venimos haciendo en este ciclo B, el Evangelio según San Marcos, específicamente algunos versículos del capítulo 9. En la primera lectura es la reseña de aquella ayuda que Dios le procuró a Moisés y en donde se evidencia ya esa doble realidad de la vida de fe. Siempre la historia de Dios con su pueblo ha tenido como una doble dimensión, que ya nosotros la comprendemos con mayor certeza en el Nuevo Testamento, pero que ya hay luces de ella del Antiguo Testamento. Hay una parte institucional en la vida de fe y otra parte carismática. Ya todo el Antiguo Testamento se viene evidenciando esa realidad y solo así podemos comprender de que esa figura de los profetas, ese profetismo al que llama el Señor, no es una cosa extravagante, fuera de el orden de Dios, sino más bien la motivación a ejemplificar, a testificar con la propia vida, a ser elocuente de la forma en la que vamos viviendo y hablar justamente no solo con las palabras, sino con nuestra vida de Dios mismo. Pensemos, por ejemplo, tenemos esta primera lectura, ¿no?, en donde se llama a estos hombres a colaborar con esa misión, a hablar de parte de Dios y han recibido el Espíritu, y los que habían sido elegidos, aún los que no estaban, reciben también el Espíritu y son avalados por Moisés, ¿no? La parte institucional avala esa parte carismática en donde Dios va actuando, no se rompe ese orden establecido por el Señor. Y si pensamos en el profetismo, incluso en el Antiguo Testamento, un ejemplo que nos podría servir, el profeta Oseas. No podemos detenernos tanto en este audio, pero toda la vida del profeta Oseas, todo lo que Dios le pide ir haciendo en su vida, es justamente para que sirva de ejemplaridad al pueblo. Su vida se convierte en una forma en la que Dios habla en medio de su pueblo. Y ese llamado lo tenemos todos. Ese llamado lo tenemos todos los bautizados. Recuerden que por el bautismo hemos sido constituidos sacerdotes, profetas y reyes. El Nuevo Testamento nos va a ayudar a comprender esa realidad. Pensemos, por ejemplo, en San Pablo.
tiene una visión carismática, tiene un encuentro con el Señor, pero se liga inmediatamente al colegio apostólico, aquel grupo de los 12, porque la vida de fe no es desorden, sino si cada quien se pusiese a decir de que el Señor me reveló esto, el Señor me reveló esto, caeríamos en el error de las sectas protestantes, de que hay revelaciones por todos lados, y no. Dios actúa de diferentes formas, Dios puede indicarnos algo, Dios nos permite vivir de diversos carismas, pero ha establecido una institución que es garante, si queremos, de esa acción del Espíritu Santo, aunque no dueña de ella, ¿no? Pero nunca sin la iglesia, siempre dentro de la iglesia, siempre con la iglesia. Y esas dos esferas siempre han existido y tenemos que tenerlas presentes, ¿no? De pronto, por la soberbia está la tentación, es que a mí me guía el Espíritu Santo, a mí el Espíritu Santo me revela, y tienen que tener cuidado los delegados de la palabra con esa realidad. La iglesia es institucional también, es carismática, el Espíritu actúa, pero es institucional. Dios ha querido formar ese colegio apostólico y a sucesores, los obispos, para que vayan guiando por la recta doctrina a esta su iglesia y nos lleven por el camino de la salvación. El texto del Evangelio es precioso, ¿no? Para que nos demos una idea, si no lo han leído y vayan luego a leerlo, el capítulo 9, los versículos del 38 al 43, luego el versículo 45 y los versículos del 47 al 48. Hay en él aquella invitación a abandonar al pecado de raíz, aquellas sentencias duras del Señor. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Y ahí va a seguir con esa serie de sentencias que evidentemente no tienen que ser entendidas a la literalidad, porque si no estaríamos mutilados de muchas partes del cuerpo y la mayoría lo comprendemos, no somos seres humanos inteligentes. Eso podríamos sacar una lección también de ahí. La Biblia no tiene que ser entendida literalmente todo lo que está puesto ahí, como que el Señor quisiera que hiciésemos tal cual las cosas que están ahí contenidas. Es un libro escrito por seres humanos, inspirado por Dios, que se vale de los recursos humanos de escritura. ¿Qué es importante en ese texto del Evangelio? Que es necesario, cuando identificamos los pecados de nuestra vida, atacarlos de tajo, cortarlos de raíz. Y fíjense en un segundo elemento que nos aporta para comprender esta realidad espiritual, ese texto del Evangelio, y es de que la salvación implica toda la persona humana. Es decir, luego de la segunda venida del Señor, cuando se dé el juicio universal, vamos a ser salvados definitivamente para ir a la gloria de Dios, o a ser condenados con todo lo que somos. Vamos a resucitar todos y se va a unir ese principio espiritual al principio material, a lo que haya quedado de ese principio material, y vamos a glorificar al Señor con toda nuestra persona, con todo lo que somos, o vamos a sufrir su ausencia con todo lo que somos. De ahí que diga el texto del Evangelio: si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, porque más vale entrar tuerto en el reino de los cielos. Es decir, vamos a glorificar a Dios, a alegrarnos en la presencia del Señor con todo lo que somos, o vamos a sufrir su ausencia con todo lo que somos. Cuando leemos bien la Biblia, vamos comprendiendo tantas cosas que nos ayudan a avanzar en la vida espiritual. Escuchemos esta palabra del Señor, démosle una releída en nuestros hogares y sepamos de que el Señor nos va llamando. Pensemos en qué carisma nos ha llamado el Señor, qué nos invita a hacer, cómo nos invita a profetizar con nuestra vida, y tengamos presente que nuestro cuerpo también es importante, aunque pueda ser ocasión de pecado. Somos salvados, somos templo del Espíritu Santo, y no como en el platonismo, no es una cárcel, no. Ha sido creado por Dios y nuestro cuerpo es importante tanto como nuestro espíritu y lo debemos de cuidar. Que tengan una bendecida semana, queridos hermanos. Que Dios continúe bendiciendo nuestras vidas. Con Cristo en el corazón y el corazón en el horizonte. No hay fronteras, no hay confines, solo Dios mi esperanza.